Usted de verdad se va a quedar con todo solo para usted. Esas fueron las palabras exactas que salieron de la boca de mi yerno Hugo, cuando le dije que no pensaba dividir mi herencia con él ni con nadie más mientras yo siguiera respirando. Se puso pálido. Tan pálido que por un momento pensé que iba a desmayarse ahí mismo, en medio de mi sala, frente al sofá donde mi esposo solía sentarse todas las tardes a leer el periódico. En sus ojos vi de todo. Codicia, rabia, miedo. Pero sobre todo vi sorpresa, como si no pudiera creer que una mujer de 72 años fuera capaz de negarle algo a su propia familia. Pero yo ya estaba preparada para eso. Lo que Hugo no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo llevaba semanas viendo venir esta conversación. Semanas observando las miradas, escuchando las preguntas disfrazadas de preocupación, sintiendo como la casa que construí con mi esposo se había convertido en un botín que todos querían repartirse antes de que yo tuviera siquiera tiempo de procesar su muerte. Me llamo Isaura Rodríguez. Tengo 72 años. Y hace 3 meses enterré al hombre con el que compartí 42 años de vida. 42 años trabajando juntos, ahorrando cada dólar, levantándonos antes del amanecer para que nuestros hijos tuvieran todo lo que nosotros nunca tuvimos. 42 años de sacrificios que ahora, al parecer, no significaban nada para nadie excepto para mí. Porque desde el día del funeral, desde el momento en que bajaron el ataúd a la tierra y todos regresaron a mi casa a comer el guiso que mis vecinas habían preparado, supe que algo había cambiado. No en mí, en ellos. La escritura de la propiedad estaba sobre la mesa del comedor cuando Hugo dijo esas palabras. Un papel grueso, color crema, con letras negras que detallaban cada metro cuadrado de esta casa, cada derecho, cada centavo que mi esposo y yo habíamos invertido en este lugar. Lo había sacado esa mañana porque necesitaba revisarlo. Necesitaba recordar que todo esto era mío. Solo mío. Y que nadie, absolutamente nadie, tenía derecho a decirme qué hacer con ello. Pero claro, Hugo pensaba diferente. Él estaba parado frente a mí con los brazos cruzados, la mandíbula apretada, esa expresión que ponía siempre que no conseguía lo que quería. Mi hija Sonia estaba sentada a su lado, con la cabeza baja, jugando con las manos como si no quisiera estar ahí pero tampoco tuviera el valor de irse. Y yo los miraba a ambos desde mi silla, con la espalda recta, las manos sobre las rodillas, esperando a que alguno de los dos dijera algo más. Nadie habló. Afuera seguía lloviendo. El sonido del agua contra las ventanas llenaba el silencio, y yo me concentré en eso por un momento, en el ritmo constante de las gotas, en cómo todo parecía más pesado cuando llovía. La casa olía a café viejo y a humedad. Hacía semanas que no abría las ventanas. No tenía ganas. No tenía ganas de nada, en realidad, excepto de que me dejaran en paz. Pero la paz, al parecer, era un lujo que ya no podía permitirme. Hugo carraspeó. Se pasó una mano por el cabello, ese cabello que siempre llevaba demasiado engominado, y me miró como si yo fuera una niña que acababa de decir algo ridículo. Señora Isaura, dijo, y ya el hecho de que me llamara señora en lugar de suegra me dijo todo lo que necesitaba saber. Creo que no está entendiendo bien la situación. Lo miré sin parpadear. Oh, sí la entiendo, Hugo. La entiendo perfectamente. Él negó con la cabeza, soltó una risa corta, seca, y se sentó en el sillón frente a mí. Sonia seguía sin levantar la vista. Usted no puede quedarse con todo esto solo para usted, continuó Hugo, haciendo un gesto amplio con la mano, como si la casa entera fuera suya. Es demasiado. Demasiada responsabilidad. Demasiado espacio. Y francamente, señora, usted ya no está en edad de manejar todo esto sola. Sentí como algo se movía dentro de mí. No era rabia todavía. Era algo más frío, más calculado. Una certeza que llevaba creciendo desde hacía días y que ahora, finalmente, tomaba forma. Yo no pedí tu opinión sobre mi edad, Hugo. Él levantó las manos como si yo fuera la que estaba siendo irracional. No es una opinión, es un hecho. Mire a su alrededor. Esta casa es enorme. El mantenimiento cuesta una fortuna. Los impuestos suben cada año. Y usted está sola. Completamente sola. Sonia finalmente levantó la cabeza. Mamá, susurró, y su voz sonaba tan débil, tan diferente a la niña que yo había criado. Hugo solo está preocupado por ti. Todos lo estamos. Miré a mi hija.
A esa mujer de 45 años que se parecía tanto a mí cuando era joven, pero que ahora parecía una extraña. Una extraña sentada en mi sala, dejando que su esposo me hablara como si yo fuera una carga, un problema que había que resolver. Preocupados, repetí, y la palabra sonó amarga en mi boca. Es curioso que esa preocupación haya aparecido justo ahora, justo cuando hay algo que repartir. Hugo se inclinó hacia adelante. Eso es injusto. ¿Injusto? Me reí, pero no había humor en ese sonido. Injusto es que mi esposo haya muerto hace 3 meses y ustedes ya estén aquí, sentados en su casa, preguntándome qué pienso hacer con lo que él me dejó. El silencio volvió a caer sobre nosotros, pero esta vez era diferente. Más denso. Más peligroso. Hugo me miraba con esos ojos que ahora entendía mejor, esos ojos que siempre habían visto mi casa, mi vida, mis cosas, como algo que eventualmente le pertenecería. Y Sonia, mi propia hija, no podía sostenerme la mirada. Yo había criado a esa niña. Le había dado todo. Educación, ropa, comida, un techo. Había trabajado doble turno cuando ella era pequeña para que pudiera ir a una buena escuela. Había ahorrado cada dólar para que tuviera una boda decente cuando se casó con Hugo. Y ahora estaba ahí, dejando que ese hombre me hablara como si yo le debiera algo. La escritura seguía sobre la mesa. La tomé con cuidado, la doblé y la guardé en el sobre de Manila que había traído del estudio. Creo que esta conversación terminó, dije, poniéndome de pie. Hugo también se levantó. Señora Isaura, esto no va a desaparecer solo porque usted no quiera hablar de ello. Lo miré directamente a los ojos. Tienes razón. No va a desaparecer. Pero tampoco voy a permitir que me presionen en mi propia casa. Nadie la está presionando, intervino Sonia, y finalmente había algo de emoción en su voz. Solo queremos ayudarte. Entonces ayúdenme dejándome en paz. Caminé hacia la puerta y la abrí. La lluvia había arreciado y el viento traía el olor de la tierra mojada. Hugo y Sonia se miraron entre ellos, como si estuvieran esperando que el otro dijera algo, que el otro hiciera algo para arreglar esto. Pero ninguno se movió hasta que yo señalé hacia afuera con un gesto firme de la cabeza. Se fueron sin decir una palabra más. Los vi subir al auto, los vi alejarse por la calle vacía, y solo cuando desaparecieron de mi vista cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo por primera vez en meses algo parecido a la claridad. Porque ahora sabía exactamente qué tipo de batalla se avecinaba. Y ya estaba preparada para pelearla. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cama, con la espalda apoyada contra las almohadas que todavía olían a mi esposo, mirando el techo mientras la lluvia seguía golpeando contra las ventanas. La casa crujía como siempre lo había hecho, esos sonidos nocturnos que conocía de memoria pero que ahora, en la oscuridad y el silencio, parecían amplificarse hasta volverse casi insoportables. Seguía pensando en la cara de Hugo. En esa palidez repentina cuando le dije que no. En cómo sus ojos se habían movido rápidamente de la sorpresa a la rabia, como si no pudiera procesar que alguien le negara algo. Y pensaba en Sonia, en mi hija, en cómo había permanecido callada casi todo el tiempo, dejando que su esposo hablara por ella, como si no tuviera voz propia. ¿Cuándo había pasado eso? Cuando mi hija había dejado de ser la mujer fuerte que yo intenté criar y se había convertido en la sombra silenciosa de un hombre que nunca había trabajado un día completo en su vida. Me levanté de la cama y caminé descalza hasta la cocina. Encendí la luz y me preparé un té, aunque sabía que no me lo iba a tomar. Solo necesitaba hacer algo con las manos, mantenerlas ocupadas, evitar que temblaran. Porque sí estaban temblando, aunque no quisiera admitirlo. No de miedo, de rabia contenida, de una indignación tan profunda que apenas podía respirar cuando pensaba demasiado en ello. La escritura seguía sobre la mesa del comedor, dentro de su sobre Manila. La saqué otra vez y la desdoblé con cuidado. Las letras negras sobre el papel crema. Mi nombre y el de mi esposo. La dirección de esta casa. La fecha de compra, 18 de marzo de 1983. 43 años atrás. 43 años. Recordé ese día como si hubiera sido ayer. Recordé cómo mi esposo y yo habíamos entrado por primera vez a esta casa vacía, con las paredes descascaradas y el piso de madera lleno de polvo. No teníamos casi nada. Habíamos juntado cada dólar durante 5 años, trabajando turnos dobles, rechazando salidas, vacaciones, todo, solo para poder dar el enganche.
Y cuando finalmente firmamos esos papeles, cuando la casa fue oficialmente nuestra, mi esposo me había tomado de la mano y me había dicho: esto es nuestro, Isaura. De nadie más. Nadie puede quitárnoslo. Y tenía razón. Durante todos esos años, nadie nos quitó nada. Trabajamos duro, pagamos cada mensualidad a tiempo, arreglamos cada gotera, cada grieta, cada ventana rota. Esta casa no era solo un edificio. Era el resultado de 4 décadas de esfuerzo, de sacrificio, de levantarnos cada mañana y seguir adelante aunque estuviéramos cansados, aunque no tuviéramos ganas. Y ahora Hugo quería que yo simplemente lo compartiera. Como si fuera tan fácil. Como si todo ese esfuerzo no significara nada. Volví a doblar la escritura y la guardé, pero esta vez no la dejé sobre la mesa. La llevé conmigo a la habitación y la puse dentro del cajón de mi buró, bajo un montón de pañuelos viejos que nunca usaba. No sé por qué sentí la necesidad de esconderla. Tal vez porque una parte de mí ya sabía que esto no había terminado. Que Hugo y Sonia iban a volver. Y que la próxima vez no iban a aceptar un no tan fácilmente. Los días siguientes fueron extraños. Silenciosos. Sonia no llamó. Ni Hugo. Ni siquiera un mensaje para preguntar cómo estaba. Y aunque debería haberme sentido aliviada por la paz, por el silencio, había algo en esa ausencia que me inquietaba más de lo que quería admitir. Porque yo conocía a mi hija. Y sabía que cuando se quedaba callada, cuando dejaba pasar el tiempo sin decir nada, era porque estaba planeando algo. Una semana después de aquella conversación, Sonia apareció en mi puerta. Era media mañana, y yo estaba en el jardín intentando arrancar las malas hierbas que habían crecido sin control desde que mi esposo murió. Él siempre se había encargado del jardín. Era su espacio, su terapia, su manera de mantener las manos ocupadas después de jubilarse. Y ahora estaba descuidado, salvaje, lleno de plantas que no debían estar ahí. «Mamá», escuché su voz detrás de mí y me sobresalté. Me di vuelta y ahí estaba, parada en el camino de piedra con una bolsa de plástico en la mano y una sonrisa tímida en el rostro. «Sonia», dije, y mi voz sonó más seca de lo que pretendía. «Traje almuerzo», dijo ella, levantando la bolsa. «Pensé que podríamos comer juntas. Hace mucho que no pasamos tiempo solas, tú y yo». Me quité los guantes de jardinería y la miré. Llevaba el cabello recogido en una cola de caballo y una blusa blanca que se veía demasiado limpia, demasiado planchada, como si se hubiera arreglado especialmente para venir. Y en sus ojos había algo suave, algo parecido a la disculpa, aunque no había dicho las palabras. «No tenías que traer nada», dije finalmente. «Lo sé, pero quería hacerlo». Entramos a la casa y ella puso la bolsa sobre la mesa de la cocina. Sacó recipientes de plástico con comida casera, pollo guisado, arroz blanco, frijoles. El tipo de comida que yo solía hacerle cuando era niña. El tipo de comida que ella sabía que me gustaba. No hablamos mientras servía los platos. Yo me lavé las manos en el fregadero y me senté frente a ella, observándola mientras ponía la mesa con una delicadeza exagerada, como si tuviera miedo de romper algo. Finalmente, cuando ambas teníamos comida frente a nosotras, Sonia habló. «Mamá, siento mucho lo del otro día». La miré sin decir nada. Hugo no debió hablar así. Y yo no debí quedarme callada. Es solo que, ella hizo una pausa, jugando con el tenedor entre sus dedos. «Estamos preocupados por ti. De verdad». «Ya me dijeron eso», respondí, y probé el pollo. Estaba bien condimentado. Ella había aprendido a cocinar bien. «Sé que piensas que solo queremos tu dinero», continuó Sonia, y ahora su voz temblaba un poco. «Pero no es así. Solo queremos asegurarnos de que estés bien. De que no estés sola. De que si algo te pasa. Si algo me pasa, ¿qué, Sonia?» Ella levantó la vista, sorprendida por el tono de mi voz. «Si algo me pasa», repetí, dejando el tenedor sobre el plato, «ustedes quieren estar seguros de que van a heredar esta casa sin problemas. Eso es lo que realmente te preocupa». «No, mamá, eso no es». «Entonces, ¿qué es? Explícamelo». Sonia abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. «Es solo que esta casa es muy grande. Y tú estás sola. Y los gastos son muchos. Los impuestos, el mantenimiento, todo eso. Hugo y yo pensamos que tal vez podrías, no sé, considerar vender. O al menos mudarte a algo más pequeño.
Algo más manejable. Ahí estaba. La verdadera razón de su visita. No era la comida. No era pasar tiempo juntas. Era convencerme de que dejara esta casa. De que la vendiera. De que convirtiera 43 años de historia en dólares que ellos pudieran repartirse. No voy a vender mi casa, Sonia. Pero mamá, no voy a venderla. No voy a mudarme. Y no voy a seguir teniendo esta conversación. Ella me miró con esos ojos grandes, llenos de algo que quería parecer tristeza, pero que yo reconocía como frustración. Mamá, solo queremos lo mejor para ti. Lo mejor para mí es que me dejen en paz. El silencio cayó entre nosotras como una pared de concreto. Sonia bajó la vista hacia su plato y empujó el arroz con el tenedor sin comer nada. Yo seguí comiendo, despacio, masticando cada bocado aunque ya no tuviera hambre. Después de unos minutos, ella recogió los platos, lavó todo en silencio y guardó los recipientes en su bolsa. Se despidió con un beso en la mejilla que me dejó una sensación fría en la piel y se fue sin decir nada más. Cuando cerré la puerta detrás de ella, me quedé ahí parada, mirando la casa vacía, sintiendo como el peso de la soledad volvía a instalarse en mis hombros. Pero había algo más ahora. Algo que no había estado antes. Una certeza. La certeza de que esto apenas comenzaba. Y de que tendría que prepararme para lo que vendría después. Sonia empezó a venir más seguido después de esa comida. Al principio cada 3 días, luego día por medio, hasta que prácticamente aparecía en mi puerta cada mañana con alguna excusa diferente. Que si traía pan dulce. Que si venía a ayudarme con la limpieza. Que si necesitaba revisar unas cajas en el garaje. Siempre con esa sonrisa suave, siempre con ese tono de voz controlado, como si estuviera tratando con alguien frágil que podía romperse en cualquier momento. Y yo la dejaba entrar. Porque era mi hija. Porque a pesar de todo, una parte de mí todavía quería creer que tal vez, solo tal vez, sus intenciones eran sinceras. Pero cada visita traía preguntas. Preguntas que sonaban inocentes al principio, pero que yo sabía que no lo eran. Mamá, encontré estos documentos en el estudio de papá, decía mientras sacaba carpetas viejas del archivero. ¿Ya revisaste todo esto? ¿Sabes qué hay que hacer con los seguros? Oh, mamá, ¿has pensado en hacer un testamento? Sé que es incómodo hablar de esto, pero es importante tener todo en orden. Oh, mamá, una amiga mía me recomendó un contador muy bueno. Dice que puede ayudarte a organizar tus finanzas. ¿Quieres que le pida una cita? Cada pregunta era como una pequeña aguja. No dolía de inmediato, pero después de varias, empezaba a sentir el pinchazo acumulado. Y yo respondía con evasivas, con respuestas cortas, con silencios que ella llenaba hablando de otras cosas, como si nada. Una tarde, mientras estábamos en la cocina tomando café, Sonia puso una mano sobre la mía. Sus dedos estaban fríos. Mamá, necesito preguntarte algo. La miré por encima de la taza. ¿Papá te dejó todo en orden? Quiero decir, ¿todo está a tu nombre? ¿La casa, las cuentas, todo? Sí, Sonia. Todo está en orden. Ella asintió despacio, pero no retiró la mano. Es solo que Hugo y yo estuvimos pensando. Si algún día necesitas ayuda con los pagos, con lo que sea, queremos que sepas que puedes contar con nosotros. No necesito ayuda con los pagos. Lo sé. Pero por si acaso, ya sabes cómo están las cosas ahora. Todo está carísimo. Los impuestos suben cada año. Y tú sola, con tu pensión. Mi pensión es suficiente, Sonia. Ella me apretó la mano antes de soltarla. Claro, mamá. Solo quiero que sepas que estamos aquí. Después de que se fue ese día, fui directo al estudio y revisé todos los documentos que ella había estado tocando. Carpetas de seguros, estados de cuenta bancarios, papeles de inversiones. Todo seguía ahí, todo estaba en su lugar, pero había algo en la forma en que habían sido movidos, reorganizados, que me hizo sentir invadida. Como si alguien hubiera entrado a mi vida privada sin permiso. Esa noche llamé a mi vecina Lourdes. Era una mujer de mi edad, tal vez un par de años menor, que vivía 3 casas más abajo. Habíamos sido amigas durante años, desde que nuestros esposos trabajaban juntos y nuestros hijos jugaban en la misma cuadra. Ella también había enviudado, hacía 5 años, y entendía el silencio pesado de una casa vacía. Lourdes, necesito hablar contigo,
le dije cuando contestó el teléfono. Voy para allá, respondió sin hacer preguntas. 20 minutos después estaba sentada en mi sala, con una taza de té en las manos, escuchándome hablar sin interrumpir. Le conté todo. La conversación con Hugo. Las visitas de Sonia. Las preguntas constantes. La sensación de que estaban esperando algo, planeando algo. Cuando terminé, Lourdes dejó la taza sobre la mesa y me miró con esos ojos oscuros que siempre habían visto más de lo que la gente decía. Isaura, tienes que protegerte. Ya lo sé. No creo que lo sepas. Ella se inclinó hacia adelante. Yo pasé por algo parecido con mi hijo menor. No igual, pero parecido. Empezó con preguntas, luego con sugerencias, luego con presiones. Antes de que me diera cuenta, estaba firmando papeles que ni siquiera entendía porque él me había convencido de que era por mi bien. ¿Y qué hiciste? Paré. Le dije que no y cuando siguió insistiendo, fui con un abogado y me aseguré de que todo quedara claro. Que todo estuviera protegido. Que nadie pudiera tocar nada sin mi consentimiento. La miré en silencio, sintiendo como sus palabras se acomodaban dentro de mí como piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba armando. Necesitas hablar con alguien, Isaura. Un abogado. Alguien que te ayude a poner todo en orden. No porque vayas a morir mañana, sino porque necesitas tener control. Necesitas saber que nadie va a poder manipularte. Tiene razón, admití finalmente. Pero no sé por dónde empezar. Yo te ayudo. Conozco a alguien. Un abogado que me ayudó a mí. Es bueno, honesto, y no te va a presionar. Solo te va a explicar tus opciones. Asentí despacio. Está bien. Llámalo. 3 días después estaba sentada en la oficina de un hombre llamado Rafael Mesa. Era un hombre de unos 55 años, con cabello gris perfectamente peinado y una expresión seria pero amable. Su oficina olía a papel viejo y café recién hecho. Señora Rodríguez, empezó, sentándose frente a mí con una libreta y una pluma. Lourdes me contó un poco sobre su situación. Pero me gustaría que usted me explicara con sus propias palabras qué es lo que la preocupa. Y se lo expliqué. Todo. Desde el principio. Desde la muerte de mi esposo hasta la última visita de Sonia. Rafael tomaba notas de vez en cuando, asentía, pero no me interrumpía. Cuando terminé, dejó la pluma sobre el escritorio y me miró directamente a los ojos. Señora Rodríguez, usted está en todo su derecho de hacer lo que quiera con sus bienes. Esta casa es suya. Su dinero es suyo. Y nadie, absolutamente nadie, puede obligarla a compartir nada si usted no quiere. Lo sé, dije, aunque escucharlo de alguien más me hizo sentir más firme. Pero, continuó Rafael, es importante que todo esté legalmente protegido. Necesitamos asegurarnos de que su testamento refleje exactamente lo que usted quiere. Necesitamos revisar sus cuentas bancarias, sus inversiones, todo, para asegurarnos de que nadie tenga acceso a nada sin su autorización. ¿Pueden hacer eso? ¿Pueden acceder a mis cuentas sin que yo lo sepa? Si su nombre está en alguna cuenta como cotitular, sí. O si tienen algún poder notarial que usted haya firmado en el pasado. Por eso necesitamos revisar todo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No recordaba haber firmado ningún poder notarial, pero ¿y si lo había hecho? ¿Y si en algún momento, años atrás, había firmado algo sin prestarle atención? Vamos a revisar todo, dijo Rafael, como si hubiera leído mi mente. Y vamos a asegurarnos de que usted tenga control absoluto sobre todo. ¿Le parece bien? Sí, respondí. Me parece bien. Pasamos las siguientes 2 horas repasando documentos. Rafael me explicó términos legales que nunca había entendido del todo. Me habló sobre testamentos, fideicomisos, poderes notariales revocables e irrevocables. Me explicó que podía proteger mis bienes de manera que nadie pudiera tocarlos hasta después de mi muerte, y que incluso entonces, solo irían a quien yo decidiera. Al final de la reunión, salí de esa oficina con una lista de cosas que necesitaba hacer y, por primera vez en semanas, con una sensación de control sobre mi propia vida. Pero también salí con miedo. Porque sabía que en el momento en que empezara a mover estas piezas, en el momento en que Sonia y Hugo se dieran cuenta de que estaba tomando medidas para protegerme, las cosas iban a escalar. Y tenía razón. Porque 2 días después de esa reunión, Hugo volvió a aparecer en mi puerta.
Y esta vez no venía solo a preguntar. Venía a exigir. Hugo llegó un martes por la tarde, sin avisar, sin que Sonia lo acompañara. Yo estaba en el jardín otra vez, intentando podar los rosales que mi esposo había plantado hacía años y que ahora crecían desordenados, con ramas que se enredaban unas con otras. Escuché el portón abrirse y cuando levanté la vista, ahí estaba él, con las manos en los bolsillos y esa expresión que intentaba parecer casual pero que no engañaba a nadie. «Señora Isaura», dijo a modo de saludo. «Hugo», respondí, sin soltar las tijeras de podar. «¿Sonia sabe que estás aquí?» «Ella está ocupada», dijo, encogiéndose de hombros. Pensé en pasar a saludarla, ver cómo estaba. «Estoy bien». Se quedó parado ahí, mirándome trabajar, sin ofrecer ayuda, sin decir nada más. El silencio se extendió entre nosotros como una cuerda tensa, y yo seguí podando, cortando las ramas muertas, dejando caer los pétalos marchitos sobre la tierra. Finalmente, Hugo habló. Sonia me dijo que ha venido seguido, que la ha estado ayudando con algunas cosas de la casa. Ajá. Dice que encontró muchos papeles del señor Rodríguez. Documentos importantes. Sí. ¿Ya revisó todo eso? Dejé de podar y lo miré. Sí, Hugo. Ya revisé todo. Él asintió despacio, como si estuviera procesando la información. Es bueno saberlo. Es importante tener todo en orden, ¿verdad? Uno nunca sabe cuándo va a necesitar algo. Supongo. Se acercó un poco más, apoyándose contra el muro de piedra que separaba el jardín del camino. ¿Y cómo están las finanzas? ¿Todo bien por ese lado? Sentí como algo dentro de mí se tensaba. Todo está bien. Me alegro. Porque Sonia y yo estábamos hablando el otro día, y nos preocupa que tal vez los gastos de esta casa sean demasiado para usted sola. Ya sabe, con la pensión y todo eso. Mi pensión es suficiente. Hugo. Ya se lo dije. Claro, claro. Pero igual, uno nunca sabe. Los imprevistos pasan. Una tubería que se rompe, el techo que empieza a gotear, cualquier cosa. Y esas reparaciones pueden costar miles de dólares. Si pasa algo, lo resolveré. Él se rió, pero no era una risa amable. Era el tipo de risa que se usa cuando alguien dice algo que uno considera ingenuo. Señora Isaura, con todo respeto, usted no puede resolver todo sola. No a su edad. Ahí estaba otra vez. Mi edad. Como si tener 72 años me convirtiera automáticamente en alguien incapaz, alguien que necesitaba que otros tomaran decisiones por mí. He resuelto cosas toda mi vida, Hugo. No veo por qué ahora sería diferente. Porque antes tenía a su esposo. Ahora está sola. Dejé las tijeras sobre el suelo y me quité los guantes, despacio, sin apartar la vista de él. Hugo, ¿a qué viniste realmente? Él levantó las manos como si yo estuviera siendo injusta. Solo vine a hablar. A ver cómo estaba. A ofrecerle ayuda. No necesito tu ayuda. Todos necesitamos ayuda a veces, señora. No hay nada de malo en admitirlo. Caminé hacia la casa y él me siguió. Entré a la cocina y él se quedó parado en el umbral, mirando alrededor como si estuviera evaluando cada detalle, cada mueble, cada centímetro de espacio. Esta casa realmente es grande, dijo, casi para sí mismo. Demasiado grande para una persona. No le pedí tu opinión. Solo digo que podría sacarle más provecho. Venderla, por ejemplo, y mudarse a un apartamento. Algo más cómodo, más seguro. Y con el dinero de la venta podría vivir muy bien el resto de su vida sin preocupaciones. No voy a vender mi casa. Pero, ¿por qué no? Él dio un paso adentro, y ahora su voz tenía un tono de frustración apenas contenida. ¿Qué sentido tiene quedarse aquí sola, en esta casa enorme, llena de recuerdos tristes? Los recuerdos no son tristes para mí, Hugo. Son míos. Y esta casa también. Él se pasó una mano por el cabello, ese gesto que hacía siempre que estaba perdiendo la paciencia. Está bien. No venda. Pero al menos piense en otras opciones. Podría rentar una parte de la casa. O podría poner la propiedad a nombre de Sonia también, para que cuando usted ya no esté, no haya problemas legales. Ahí estaba. La verdadera razón de su visita. No era la preocupación. No era la ayuda.
Era asegurarse de que cuando yo muriera, ellos heredaran sin complicaciones. Esta propiedad ya tiene dueño, Hugo. Yo. Sí, pero algún día me voy a morir. Lo sé. Pero hasta que ese día llegue, yo decido qué hago con lo que es mío. Él apretó la mandíbula. Sonia es su hija. Su única hija. ¿No cree que merece al menos saber qué va a pasar con todo esto? Sonia va a heredar lo que yo decida dejarle. Cuando yo decida dejarlo. ¿Y si decide no dejarle nada? Lo miré fijamente. Esa es mi decisión. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarlo. Hugo me miraba como si estuviera viendo a alguien que no reconocía, alguien que no encajaba con la imagen que él tenía de mí. Y yo lo miraba a él, viendo finalmente con claridad lo que siempre había estado ahí pero que no había querido aceptar. Él no me veía como una persona. Me veía como un obstáculo entre él y el dinero que creía que le correspondía. Usted está cometiendo un error, dijo finalmente, y su voz era fría. Es mi error para cometer. Sonia se va a decepcionar mucho cuando sepa cómo la está tratando. Sonia puede venir a hablar conmigo cuando quiera. No necesita que tú hables por ella. Hugo dio un paso hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo y me miró por encima del hombro. Sabe, señora Isaura, hay maneras de hacer las cosas. Maneras legales. Si usted no está en condiciones de tomar decisiones por sí misma, hay procedimientos para eso. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Me estás amenazando? No, señora. Solo le estoy informando de sus opciones. Sal de mi casa, Hugo. Él se quedó ahí parado un momento más, como si estuviera considerando decir algo más, pero finalmente salió. Lo escuché caminar por el jardín, abrir el portón, cerrar la puerta de su auto. Solo cuando el sonido del motor se alejó calle abajo pude respirar de nuevo. Me senté en una de las sillas de la cocina, sintiendo como las manos me temblaban. No de miedo, de rabia, de una indignación tan profunda que me costaba mantenerla contenida. Hay maneras legales. Esas palabras se repetían en mi cabeza una y otra vez. Maneras legales de quitarme el control. Maneras de declararme incompetente. Maneras de hacerme a un lado y tomar lo que era mío. Tomé el teléfono y marqué el número de Rafael Mesa. Contestó al segundo tono. Señora Rodríguez, ¿está todo bien? No, dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Necesito que aceleres todo. El testamento, los documentos, todo. Necesito que esté listo lo antes posible. ¿Pasó algo? Mi yerno acaba de amenazarme. No directamente, pero lo hizo. Y necesito asegurarme de que no pueda tocar nada. Hubo un silencio breve del otro lado de la línea. Entendido. Voy a preparar todo para mañana. ¿Puede venir a la oficina a las 10 de la mañana? Ahí estaré. Cuando colgué, me quedé sentada en esa cocina vacía, mirando las paredes que mi esposo y yo habíamos pintado juntos, los azulejos que habíamos elegido, la mesa donde habíamos comido miles de cenas. Y tomé una decisión. No iba a dejar que me quitaran esto. No iba a dejar que me trataran como si fuera un problema que había que resolver. Y si tenía que pelear, iba a pelear con todo lo que tenía. Porque esta casa era mía. Mi vida era mía. Y nadie, absolutamente nadie, iba a arrebatármela. A la mañana siguiente llegué a la oficina de Rafael Mesa 15 minutos antes de la cita. No había podido dormir en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Hugo, escuchaba sus palabras. Hay maneras legales. Como si yo fuera un problema que había que solucionar, un obstáculo que había que remover. Rafael me recibió con una taza de café y una carpeta gruesa llena de documentos. Señora Rodríguez, dijo mientras se sentaba frente a mí, he preparado todo lo que necesitamos. Pero antes de firmar cualquier cosa, quiero que entienda exactamente qué estamos haciendo y por qué. Asentí, apretando la taza entre mis manos. Primero, vamos a actualizar su testamento. Vamos a especificar exactamente quién hereda qué, cuándo y bajo qué condiciones. Segundo, vamos a revisar todas sus cuentas bancarias y nos vamos a asegurar de que usted sea la única titular. Tercero, vamos a crear un poder notarial revocable, pero solo para casos de emergencia médica y solo con alguien de su absoluta confianza. ¿Tiene a alguien así? Pensé en Lourdes. Mi amiga. Mi vecina.
La única persona que me había ayudado sin pedir nada a cambio. Sí. Lourdes Mesa. Perfecto. Y cuarto, vamos a dejar constancia escrita de que usted está en pleno uso de sus facultades mentales, que estas decisiones son completamente suyas, y que nadie la ha presionado ni manipulado. ¿Por qué es importante eso último? Rafael se inclinó hacia adelante. Porque si su yerno intenta declarar que usted no está capacitada para tomar sus propias decisiones, vamos a tener documentación médica y legal que pruebe lo contrario. Vamos a cerrar esa puerta antes de que él siquiera intente abrirla. Sentí un alivio tan profundo que casi me hizo llorar. Hagámoslo. Pasamos las siguientes 3 horas firmando papeles, revisando cláusulas, asegurándonos de que cada palabra dijera exactamente lo que yo quería que dijera. Rafael fue paciente, me explicó cada término legal, cada implicación. Y cuando terminamos, cuando el último documento estuvo firmado y notarizado, me sentí como si hubiera recuperado algo que no sabía que había perdido. Control. Dignidad. El derecho a decidir sobre mi propia vida. Salí de esa oficina con copias de todos los documentos en un sobremanila que guardé en mi bolso como si fuera un tesoro. Y tal vez lo era. Porque esos papeles eran la prueba de que yo todavía estaba a cargo. De que nadie podía quitarme lo que era mío. Pero cuando llegué a casa, Sonia estaba esperándome en la puerta. Estaba sentada en los escalones del porche, con los brazos cruzados y una expresión que no había visto en su cara desde que era adolescente. Esa mezcla de enojo y decepción que solía poner cuando sentía que yo la había traicionado de alguna manera. ¿Dónde estabas?, preguntó antes de que yo pudiera sacar las llaves. Tenía cosas que hacer. ¿Qué cosas? Cosas mías, Sonia. Ella se puso de pie. Hugo me dijo que vino ayer. Que tuvieron una conversación. Ajá. Me dijo que fuiste muy grosera con él. Que lo corriste de la casa. Abrí la puerta y entré sin mirarla. Ella me siguió, cerrando la puerta detrás de nosotras con más fuerza de la necesaria. Mamá, necesito que hablemos. Dejé mi bolso sobre la mesa y me volteé a verla. Entonces habla. Hugo solo estaba intentando ayudar. Solo quería asegurarse de que estuvieras bien. Y tú lo trataste como si fuera un extraño. Hugo vino a presionarme. Otra vez. Y no voy a tolerarlo. Sonia se pasó una mano por el cabello, frustrada. ¿Presionarte? ¿Presionarte para qué, mamá? ¿Para que no estés sola? ¿Para que no te pase algo y nadie se entere? ¿Para que les dé mi casa? ¿Para que les dé mi dinero? Eso es lo que realmente quieren. Ella abrió los ojos, sorprendida. Eso no es verdad. ¿No? Entonces dime, Sonia, ¿por qué cada conversación que tenemos termina hablando de esta casa? ¿Por qué cada visita tuya incluye preguntas sobre mi testamento, sobre mis finanzas, sobre qué voy a hacer con mis cosas? Porque me preocupo por ti. No, te preocupas por lo que vas a heredar. El silencio que siguió fue brutal. Sonia me miraba como si la hubiera abofeteado, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer. No puedo creer que pienses eso de mí, dijo finalmente, y su voz temblaba. Yo no puedo creer que me hayas mentido. No te he mentido. Entonces dime la verdad. ¿Cuántas veces has hablado con Hugo sobre mi herencia? ¿Cuántas veces se han sentado juntos a planear qué van a hacer con esta casa cuando yo ya no esté? Ella apartó la mirada. Eso no es justo. ¿Qué no es justo? ¿Que te pregunte? ¿O que te haya descubierto? Mamá, por favor. Levante una mano. No. Sonia. Ya no. Ya no voy a seguir fingiendo que no veo lo que está pasando. Ya no voy a dejar que me traten como si fuera una anciana confundida que no sabe lo que hace. Nadie piensa eso. Hugo sí. Ayer me dijo que había maneras legales de resolver esto si yo no estaba en condiciones de tomar mis propias decisiones. ¿Te lo contó? Sonia parpadeó, sorprendida. ¿Qué? Me amenazó. Sonia, tu esposo me amenazó con declarar que no estoy capacitada para manejar mis propios asuntos. Él no dijo eso. Sí lo hizo. Con esas palabras exactas. Ella negó con la cabeza. Estás malinterpretando. No estoy malinterpretando nada. Escuché muy bien lo que dijo. Y tú decidiste casarte con él, así que o lo controlas o no vuelvas a traerlo a mi casa. Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas de Sonia. Mamá,
Estás siendo cruel. Yo estoy siendo honesta. Algo que tú deberías intentar alguna vez. Ella dio un paso hacia atrás, como si mis palabras la hubieran empujado físicamente. ¿Sabes qué? Está bien. Si así es como te sientes, entonces ya no voy a venir más. Ya no voy a intentar ayudarte. Ya no voy a preocuparme por ti. Perfecto. ¿Perfecto? Ella alzó la voz. ¿Eso es todo lo que vas a decir? ¿Perfecto? ¿Qué quieres que diga, Sonia? ¿Que te suplique que te quedes? ¿Que te prometa mi casa a cambio de tu compañía? Quiero que dejes de pensar que todos están en tu contra. Quiero que entiendas que solo queremos lo mejor para ti. Lo mejor para mí es que me dejen en paz. Sonia tomó su bolso del sofá donde lo había dejado. Bien. Te dejamos en paz. Pero cuando te des cuenta de que estabas equivocada, cuando te des cuenta de que nosotros éramos los únicos que realmente se preocupaban por ti, va a ser demasiado tarde. Caminó hacia la puerta y la abrió con fuerza. Antes de salir, se detuvo y me miró una última vez. Papá estaría muy decepcionado de ti ahora mismo. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Porque sabía que estaba intentando herirme donde más dolía. Estaba usando la memoria de mi esposo como un arma. Tu padre, dije despacio, estaría orgulloso de que yo esté defendiendo lo que los dos construimos. Estaría orgulloso de que no me esté dejando manipular. Ella no respondió. Solo salió y cerró la puerta detrás de sí. Me quedé parada en medio de la sala, escuchando el sonido de sus pasos alejándose, el portón cerrándose, el auto arrancando. Y cuando el silencio volvió a llenar la casa, me senté en el sofá y dejé que las lágrimas finalmente salieran. Porque por más fuerte que intentara ser, por más que supiera que estaba haciendo lo correcto, seguía doliendo. Seguía siendo mi hija. Y una parte de mí todavía quería creer que todo esto era un malentendido, que podíamos arreglarlo, que podíamos volver a ser una familia. Pero la otra parte, la parte que había aprendido a escuchar en las últimas semanas, sabía que eso ya no era posible. Porque algunas cosas, una vez rotas, no se pueden reparar. Pasaron 2 semanas sin que Sonia llamara. 2 semanas de silencio absoluto, como si hubiera desaparecido de mi vida por completo. Al principio me decía a mí misma que estaba bien, que necesitaba ese espacio, que era mejor así. Pero las noches eran largas y la casa se sentía más vacía que nunca. Me descubría mirando el teléfono, esperando que sonara, preparando en mi mente lo que le diría si me llamaba. Pero nunca llamó. Lourdes venía a visitarme casi todos los días. Traía comida, se sentaba conmigo en la cocina, me dejaba hablar o me acompañaba en silencio, dependiendo de lo que yo necesitara. Una tarde, mientras tomábamos café, me dijo algo que se me quedó grabado. Isaura, los hijos a veces olvidan que sus padres son personas. Te ven como una función, no como alguien con sentimientos, con derechos, con una vida propia. Y cuando te atreves a recordarles que eres más que eso, se enojan. Porque les arruinas la imagen que tenían de ti. Tenía razón. Sonia estaba enojada porque yo había dejado de ser la madre complaciente, la que decía que sí a todo, la que ponía las necesidades de los demás antes que las propias. Y Hugo estaba enojado porque yo me había negado a ser el banco que él esperaba que fuera. Pero su enojo no cambiaba los hechos. Esta casa seguía siendo mía. Mi dinero seguía siendo mío. Y yo seguía teniendo el derecho de decidir qué hacer con todo ello. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, escuché que alguien tocaba el portón. Cuando levanté la vista, vi a Sonia parada del otro lado. Se veía cansada, con ojeras oscuras y el cabello recogido de manera descuidada. Llevaba una bolsa de papel en las manos. Mamá, dijo cuando abrí el portón, traje tu pan favorito. El de la panadería de la Avenida Central. No dije nada. Solo me hice a un lado para dejarla pasar. Entramos a la casa y ella puso la bolsa sobre la mesa de la cocina. Se quedó parada ahí, con las manos en los bolsillos, sin saber qué decir. Y yo tampoco sabía qué decir. El silencio se extendió entre nosotras como un abismo. Finalmente, ella habló. Lamento lo que dije la última vez. Lo de papá. No debí decir eso. No, no debiste. Ella asintió, mordiéndose el labio. Estaba enojada. Pero no era justo. Me senté en una de las sillas y la miré. ¿Y ahora? ¿Ya no estás enojada?
Todavía lo estoy un poco. Ella se sentó frente a mí. Pero también entiendo que tal vez Hugo y yo nos excedimos. Tal vez presionamos demasiado. Tal vez. Es solo que nos preocupamos. Mamá. De verdad. Verte aquí sola, en esta casa tan grande, sin nadie que te ayude. Tengo ayuda cuando la necesito. Tengo a Lourdes. Tengo amigos. No estoy tan sola como crees. Pero no es lo mismo que tener familia cerca. La familia que me presiona para que venda mi casa no es el tipo de familia que necesito cerca. Sonia. Ella bajó la vista. Lo sé. Y prometo que no vamos a volver a hablar de eso. Hugo y yo hablamos. Y él está de acuerdo. Tu casa es tuya. Tus decisiones son tuyas. No vamos a meternos más. Quería creerle. Realmente quería. Pero había algo en su voz, en la forma en que evitaba mi mirada, que me hacía dudar. ¿Hugo dijo eso? ¿Con esas palabras? Sí. Bueno, más o menos. Ella se movió incómoda en la silla. Dijo que respeta tu decisión. Que solo quiere que seamos una familia otra vez. ¿Y tú? ¿Qué quieres? Ella levantó la vista y vi lágrimas en sus ojos. Quiero a mi mamá. Te extraño. Extraño venir aquí y no sentir que estamos peleando todo el tiempo. Extraño que las cosas sean como antes. Las cosas no pueden ser como antes, Sonia. Porque antes yo dejaba que me pasaran por encima. Y eso ya no va a pasar. No quiero pasarte por encima. Solo quiero que estemos bien. Entonces respeta mis límites. Respeta mis decisiones. Y dile a Hugo que haga lo mismo. Ella asintió. Lo haré. Lo prometo. Esa tarde comimos el pan juntas. Hablamos de cosas sin importancia. Del clima, de los vecinos, de un programa de televisión que ambas veíamos. Y por un momento, solo por un momento, sentí que tal vez podíamos arreglar esto. Que tal vez podíamos encontrar una manera de ser madre e hija sin que el dinero y la propiedad se interpusieran entre nosotras. Pero cuando Sonia se fue, cuando cerré la puerta detrás de ella, esa sensación de esperanza se desvaneció. Porque en el fondo sabía que Hugo no iba a rendirse tan fácilmente. Que esto era solo una tregua temporal. Una pausa antes de que volviera a empezar. Y tenía razón. Porque 3 días después, Sonia volvió. Pero esta vez no traía pan. Traía preguntas. Mamá, dijo mientras se sentaba en la sala, he estado pensando. ¿Has considerado escribir un testamento? Ya tengo testamento, Sonia. Ella parpadeó, sorprendida. ¿De verdad? Sí. ¿Cuándo lo hiciste? Hace unas semanas. Vi cómo su expresión cambiaba. De sorpresa a confusión, de confusión a algo parecido al pánico. ¿Y no me dijiste nada? No tenía que decirte nada. Pero soy tu hija. Y el testamento es mi decisión. Ella apretó las manos sobre su regazo. ¿Puedo saber qué dice? No. Mamá. Sonia, cuando yo muera, vas a saber exactamente lo que dice. Hasta entonces, es privado. ¿Pero por qué? ¿Qué estás escondiendo? No estoy escondiendo nada. Estoy protegiendo mi privacidad. Hay una diferencia. Ella se puso de pie, caminando de un lado a otro de la sala. Esto no tiene sentido. ¿Por qué de repente tanto secreto? ¿Por qué tanto misterio? Porque ustedes convirtieron mi herencia en un tema de conversación antes de que yo siquiera estuviera muerta. Porque me presionaron, me cuestionaron, me hicieron sentir como si yo les debiera algo. Y no les debo nada. Si nos debes, mamá. Ella se detuvo frente a mí, con los ojos brillantes de rabia contenida. Nos debes por todos los años que papá y tú trabajaron. Por todo lo que sacrificaron. Eso fue por nosotros también. Por darnos una mejor vida. Y tuviste una mejor vida. Te di educación. Te di todo lo que necesitabas. Pero eso no significa que ahora tengas derecho a mi casa. No estoy pidiendo tu casa. Solo estoy pidiendo que seas justa. Ser justa, Sonia, no significa dividir todo en partes iguales. Significa que yo decido qué hacer con lo que es mío. Ella se quedó callada, respirando con dificultad, como si estuviera tratando de controlarse. Finalmente habló, y su voz era fría. Hugo tenía razón sobre ti.
Sentí un escalofrío recorrerme la columna. ¿Qué? Dijo que te habías vuelto egoísta, que solo pensabas en ti misma. Y yo lo defendí. Le dije que no eras así, pero tal vez sí lo eres. Si pensar en mí misma me convierte en egoísta, entonces sí, Sonia, soy egoísta. Y no me disculpo por ello. Ella tomó su bolso del sofá. Bien. Entonces supongo que ya no tenemos nada más que hablar. Supongo que no. Caminó hacia la puerta, pero antes de abrirla se detuvo. Sabes, mamá, cuando Hugo y yo nos casamos, tú me dijiste que el matrimonio era sobre apoyarse mutuamente. Sobre estar juntos en las buenas y en las malas. Y yo lo he intentado. He intentado apoyarte. Pero tú no nos dejas. No necesito apoyo que viene con condiciones. Ella abrió la puerta. Que tengas buena vida, mamá. Espero que tu casa y tu dinero te hagan muy feliz. Y se fue. Esta vez no lloré. Esta vez solo me senté en el sofá y miré las paredes vacías, sintiendo como el peso del silencio se asentaba sobre mí como una cobija pesada. Porque finalmente entendía lo que estaba pasando. Sonia no iba a detenerse. Hugo no iba a detenerse. Iban a seguir presionando, iban a seguir insistiendo, iban a seguir intentando hacerme sentir culpable hasta que cediera. Pero yo no iba a ceder. Porque si había algo que estos meses de soledad me habían enseñado, era que yo era más fuerte de lo que creía. Y que no necesitaba la aprobación de nadie para defender lo que era mío. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en un mes entero sin noticias de Sonia. No llamaba, no escribía, no aparecía en mi puerta. Era como si hubiera decidido borrarme de su vida por completo. Y aunque una parte de mí se sentía aliviada por la paz, otra parte más profunda dolía de una manera que no podía ignorar. Porque por más fuerte que intentara ser, seguía siendo su madre. Y el silencio de una hija duele de maneras que nadie puede prepararte para enfrentar. Lourdes seguía viniendo, pero ahora sus visitas tenían un propósito diferente. Ya no solo venía a hacerme compañía. Venía a asegurarse de que yo estuviera bien, de que no estuviera cediendo, de que no estuviera llamando a Sonia para disculparme por cosas que no había hecho mal. No la llames, me decía cada vez que me veía mirando el teléfono. Si ella quiere arreglar las cosas, que venga ella. Tú no hiciste nada malo. Y yo sabía que tenía razón. Pero eso no hacía que doliera menos. Una tarde lluviosa, mientras estaba en la cocina preparando sopa, escuché que alguien tocaba la puerta. No el portón del jardín, sino la puerta principal. Mi corazón dio un salto pensando que tal vez era Sonia, que tal vez había decidido volver. Pero cuando abrí, quien estaba parado frente a mí era Hugo. Y no estaba solo. Había otra mujer con él. Una mujer que yo no conocía, de unos 30 y tantos años, con un maletín profesional y una expresión seria. Hugo tenía esa sonrisa forzada que ponía cuando quería parecer amable, pero no lo era. Señora Rodríguez, dijo, como si fuéramos viejos amigos. Lamento presentarme sin avisar. Le presento a la licenciada Alma Bravo. Es trabajadora social. Sentí como algo dentro de mí se congelaba. ¿Trabajadora social? La mujer extendió la mano. Buenas tardes, señora Rodríguez. Su yerno me contactó porque está preocupado por su bienestar. Me gustaría hacerle algunas preguntas, si no le molesta. No estreché su mano. ¿Qué tipo de preguntas? Solo preguntas básicas. Sobre su salud, su rutina diaria, cómo se está adaptando a vivir sola. Es un protocolo estándar cuando hay preocupaciones sobre el bienestar de una persona mayor. No hay ninguna preocupación sobre mi bienestar. Hugo dio un paso adelante. Señora Isaura, por favor. Solo queremos asegurarnos de que esté bien. No tiene que ponerse a la defensiva. Lo miré directamente a los ojos. Trajiste a una trabajadora social a mi casa sin mi consentimiento. ¿Cómo esperabas que reaccionara? La licenciada Bravo levantó una mano en un gesto conciliador. Señora Rodríguez, entiendo que esto puede parecer invasivo, pero le aseguro que solo estoy aquí para ayudar. Si prefiere que tengamos esta conversación en otro momento, puedo volver más tarde. No hace falta que vuelva. Estoy perfectamente bien. Hugo suspiró. Mamá Isaura, usted vive sola en una casa enorme. No sale casi nunca. Sonia dice que ha cambiado, que está más distante, más desconfiada.
Esos son signos de que algo no está bien. Los únicos signos que hay aquí, Hugo, son de que tú no respetas los límites. La trabajadora social sacó una libreta de su maletín. Señora Rodríguez, ¿tiene algún familiar cercano además de su hija? Tengo amigos. ¿Amigos que la visitan regularmente? Sí. ¿Podría darme sus nombres? No. Ella levantó la vista de su libreta. No. No tengo que darle ninguna información. No pedí esta visita y no la quiero aquí. Hugo se metió las manos en los bolsillos. Esto es exactamente lo que le estaba diciendo. Licenciada. Está siendo hostil sin razón. Se niega a cooperar. No estoy siendo hostil, estoy ejerciendo mi derecho a la privacidad. La licenciada Bravo me miró con una expresión que intentaba ser empática, pero que solo me parecía condescendiente. Señora Rodríguez, entiendo que esto es difícil. Pero cuando hay reportes de cambios en el comportamiento, especialmente en personas mayores que viven solas, tenemos la obligación de investigar. ¿Reportes? ¿De quién? Su yerno presentó una queja formal. Dice que usted ha estado tomando decisiones financieras inusuales, que se ha aislado socialmente y que ha mostrado paranoia hacia su propia familia. Sentí la rabia subir por mi garganta como fuego líquido. Eso es mentira. Hugo negó con la cabeza. No es mentira, señora Isaura. Usted cambió su testamento sin decírselo a nadie. Fue a ver a un abogado a escondidas. Se niega a hablar con Sonia. Esos no son comportamientos normales. Son perfectamente normales para alguien que está siendo manipulado por su propia familia. La trabajadora social siguió escribiendo en su libreta. ¿Se siente manipulada por su familia, señora Rodríguez? Sí. ¿Puede explicarme cómo? Mi yerno me ha presionado repetidamente para que venda mi casa. Me ha amenazado con declararme incapacitada si no coopero. Y ahora trae a una trabajadora social a mi puerta para intentar probar que estoy loca. Hugo levantó las manos. Yo nunca dije que estuviera loca. Dijiste que había maneras legales de resolver esto si yo no estaba en condiciones de tomar mis propias decisiones. ¿Te acuerdas de eso, Hugo? Vi cómo su cara se ponía roja. Eso no es lo que quise decir. Es exactamente lo que quisiste decir. La licenciada Bravo cerró su libreta. Señora Rodríguez, ¿estaría dispuesta a someterse a una evaluación médica? Solo para descartar cualquier problema de salud que pueda estar afectando su juicio. Mi juicio está perfectamente bien. Y no voy a someterme a ninguna evaluación porque ustedes así lo decidan. No es una orden, es una sugerencia. Una sugerencia que rechazo. Hugo dio un paso adelante. Señora Isaura, si no coopera, esto va a ser mucho más difícil para todos. Lo miré con una calma que no sabía que tenía. Sal de mi casa, Hugo. Ahora. La trabajadora social guardó su libreta. Señora Rodríguez, voy a tener que reportar esta visita. Y es posible que volvamos con una orden judicial si hay suficientes preocupaciones sobre su capacidad para cuidar de sí misma. Haga lo que tenga que hacer. Pero ahora, ambos, salgan de mi propiedad. Hugo me miró con una mezcla de frustración y algo más oscuro. Rabia, tal vez. O resentimiento. Esto no ha terminado. Para mí sí. Cuando se fueron, cuando escuché el auto alejarse por la calle, cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo como las piernas me temblaban. No de miedo, de indignación, de rabia pura. Habían cruzado una línea. No solo estaban presionándome, ahora estaban intentando declararme incompetente. Estaban usando el sistema contra mí, intentando quitarme mi autonomía, mi dignidad, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Tomé el teléfono y llamé a Rafael Mesa. Contestó al primer tono. Señora Rodríguez. Rafael, necesito que vengas a mi casa. Ahora. ¿Qué pasó? Trajeron a una trabajadora social. Están intentando declararme incapacitada. Hubo un silencio breve. Voy para allá. No hables con nadie más hasta que yo llegue. Media hora después, Rafael estaba sentado en mi sala, escuchándome contar todo lo que había pasado. Tomaba notas, asentía, y cuando terminé, dejó la pluma sobre la mesa. Esto es más serio de lo que pensé, dijo. Están construyendo un caso. Están intentando reunir evidencia de que usted no puede cuidar de sí misma. ¿Pueden hacer eso?
Pueden intentarlo, pero no van a tener éxito. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque tenemos documentación médica reciente que prueba que usted está en perfecto estado mental. Porque tenemos testigos de que usted maneja su vida de manera independiente y responsable. Y porque vamos a ir un paso adelante de ellos. ¿Qué quieres decir? Vamos a presentar una orden de restricción contra su yerno. Vamos a documentar cada amenaza, cada presión, cada intento de manipulación. Y si es necesario, vamos a llevarlo a corte y vamos a dejar muy claro que el único peligro para su bienestar es él. Lo miré, sintiendo por primera vez en semanas algo parecido a la esperanza. ¿De verdad podemos hacer eso? No solo podemos. Vamos a hacerlo. Esa noche, cuando Rafael se fue, me senté en el sofá con una taza de té que no me tomé. Y por primera vez desde que todo esto había comenzado, entendí algo fundamental. Esta no era solo una pelea por una casa o por dinero. Era una pelea por mi derecho a existir como una persona completa. Por mi derecho a decir no. Por mi derecho a ser más que una madre, más que una viuda, más que una fuente de herencia. Y no iba a perder esa pelea. Pasaron 4 días antes de que Sonia apareciera otra vez. Esta vez no tocó la puerta. Usó su llave, esa llave que yo le había dado hacía años y que nunca le había pedido que devolviera. Entró directamente, sin avisar, sin preguntar, y me encontró en la cocina preparando el almuerzo. «Mamá, necesitamos hablar». Me di vuelta y la vi parada en el umbral. Se veía agotada, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Pero también había algo diferente en su expresión. Algo más suave, más vulnerable. «Sonia», dije, sin soltar el cuchillo con el que estaba cortando verduras. «Usaste tu llave sin permiso». «Lo siento». Ella dio un paso adelante. Tenía miedo de que no me abriera si tocaba. «Tenías razón». Ella tragó saliva. «Por favor, mamá, dame 5 minutos. Solo 5 minutos». Dejé el cuchillo sobre la tabla de cortar y me crucé de brazos. «Habla». Sonia se sentó en una de las sillas de la cocina, y por primera vez en meses, realmente la miré. No como la amenaza que se había convertido, sino como mi hija. La niña que yo había criado. La mujer en la que se había convertido. Y lo que vi me rompió el corazón. Porque se veía perdida. Hugo me contó lo que pasó con la trabajadora social. Empezó, jugando con sus manos sobre la mesa. Y yo, mamá, yo no sabía que iba a hacer eso. Te lo juro. Él me dijo que solo iba a hablar contigo, que solo iba a ver cómo estabas. No me dijo que iba a traer a alguien. ¿Y le creíste? Ella levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Quería creerle. Quería creer que solo estaba preocupado por ti. Pero después de que pasó, después de que me contó cómo reaccionaste, empecé a pensar en todo. En cómo empezó esto. En todas las conversaciones que hemos tenido sobre la casa, sobre el dinero, sobre el testamento. Continúa. Y me di cuenta de que tienes razón. Ella se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Hugo ha estado obsesionado con tu herencia desde que papá murió. Al principio pensé que solo estaba siendo práctico, que solo quería asegurarse de que estuvieras bien. Pero no es eso. Él quiere la casa. Quiere el dinero. Y me ha estado usando a mí para conseguirlo. Me senté frente a ella, despacio. ¿Por qué vienes a decirme esto ahora? Porque anoche tuvimos una pelea. Una pelea horrible. Ella respiró profundo. Le dije que no podía seguir presionándote. Que tenías derecho a hacer lo que quisieras con tu propiedad. Y él, mamá, se puso furioso. Me dijo que yo era una tonta, que estaba dejando escapar nuestra única oportunidad de tener una vida mejor. Nuestra única oportunidad, repetí, como si yo fuera un billete de lotería. Sonia asintió, mordiéndose el labio. Me dijo que si yo no lo apoyaba en esto, si no lo ayudaba a convencerte, entonces tal vez había cometido un error al casarse conmigo. Sentí como la rabia volvía a encenderse en mi pecho. Pero esta vez no era solo rabia por mí. Era rabia por mi hija. Por cómo ese hombre la había manipulado, usado, convertido en un instrumento para sus propios intereses. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que se fuera. Ella se limpió otra lágrima. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Y él se fue. No ha vuelto desde entonces.
Nos quedamos en silencio por un momento. Podía escuchar el reloj de la cocina marcando los segundos, el refrigerador zumbando suavemente. Afuera, un pájaro cantaba. «Mamá», dijo finalmente Sonia, y su voz era apenas un susurro. «Lo siento. Siento mucho todo. Siento haberte presionado. Siento haber dejado que Hugo hablara por mí. Siento haber puesto el dinero y la casa por encima de nuestra relación». La miré, buscando en sus ojos alguna señal de manipulación, de falsedad. Pero lo único que vi fue dolor genuino. Arrepentimiento real. «Sonia», dije despacio, ¿realmente lo sientes? ¿O solo estás aquí porque peleaste con Hugo? Ella cerró los ojos. Al principio vine porque estaba enojada con él. Porque quería que supieras que yo no tenía nada que ver con lo de la trabajadora social. Pero mientras venía hacia acá, mientras pensaba en todo lo que ha pasado estos meses, me di cuenta de algo. ¿Qué? Que perdí de vista lo que realmente importa. Que me obsesioné tanto con asegurar nuestro futuro que olvidé que tú eres mi presente. Que eres mi mamá. Y que ninguna casa, ninguna cantidad de dinero, vale más que eso. Quería creerle. Con cada fibra de mi ser quería creerle. Pero había sido herida tantas veces en los últimos meses que no sabía si podía confiar en mis propios instintos. No sé qué decir, Sonia. Ella extendió su mano sobre la mesa, sin tocarme, solo dejándola ahí. No tienes que decir nada ahora. Solo quería que supieras que lo siento. Y que entiendo si no puedes perdonarme. Entiendo si necesitas tiempo. O si nunca puedes volver a confiar en mí. Miré su mano. Esa mano que había sostenido cuando era bebé. Esa mano que había curado cuando se caía de niña. Esa mano que había estrechado el día de su boda. Necesito saber algo, dije. ¿Qué vas a hacer con Hugo? Ella bajó la mano. No lo sé. Honestamente, no lo sé. Llevo años casada con él. Tenemos una vida juntos. Pero después de anoche, después de ver cómo realmente es cuando no consigue lo que quiere, no sé si puedo seguir con él. Esa es tu decisión, no la mía. Lo sé. Pero si decides quedarte con él, Sonia, necesito que entiendas algo. No voy a permitir que vuelva a entrar a esta casa. No voy a permitir que me hable, que me visite, que me presione. Si quieres tener una relación conmigo, va a tener que ser solo tú. Ella asintió. Está bien. Lo entiendo. Y otra cosa. No voy a cambiar mi testamento. No voy a vender mi casa. No voy a darte dinero para ayudarlos con sus problemas. Esta es mi vida y estas son mis decisiones. Lo sé, mamá. Y no te pido que cambies nada. Solo te pido que me des una oportunidad de ser tu hija otra vez. Sin agendas escondidas. Sin presiones. Solo, tu hija. Miré a esa mujer sentada frente a mí y vi tanto a la niña que había sido como a la extraña en la que se había convertido. Y entendí que tal vez, solo tal vez, podíamos encontrar un camino de regreso la una hacia la otra. Pero también entendí que ese camino iba a ser largo. Que no iba a ser fácil. Y que tendría que caminar con cuidado, con los ojos bien abiertos, sin bajar la guardia. Está bien, dije finalmente. Podemos intentarlo. Sonia dejó escapar un sollozo de alivio. Gracias, mamá. Gracias. Pero vamos a ir despacio, advertí. No puedes esperar que todo vuelva a ser como antes de la noche a la mañana. No espero eso. Solo espero una oportunidad. Esa tarde comimos juntas. Sonia me ayudó a terminar de preparar el almuerzo y nos sentamos a la mesa como habíamos hecho miles de veces antes. Hablamos de cosas pequeñas. Del clima. De los vecinos. De una serie de televisión que ambas estábamos viendo. No hablamos de Hugo. No hablamos de dinero. No hablamos de la casa. Y cuando se fue, cuando me abrazó en la puerta y me prometió que volvería pronto, yo quería creer que tal vez esto era real. Que tal vez realmente había entendido. Pero esa noche, cuando estaba sola en mi cama, no pude evitar preguntarme si esto era genuino o si era solo otra estrategia. Otro intento de acercarse para eventualmente volver a presionar. Llamé a Lourdes y le conté todo. Tienes que ser cuidadosa, me dijo. Puede ser real. Pero también puede ser que Hugo la haya enviado para ablandarte. Lo sé. Dale tiempo.
Observa. Si es real, lo vas a saber. Y si no lo es, también lo vas a saber. Tenía razón. El tiempo iba a revelar la verdad. Y yo iba a estar preparada para lo que viniera. Porque había aprendido algo en estos meses de soledad y lucha, que podía amar a mi hija y al mismo tiempo protegerme de ella. Que podía mantener la puerta abierta sin bajar las defensas. Que podía ser madre sin dejar de ser yo misma. Y eso, finalmente, era suficiente. Sonia cumplió su palabra. Durante las siguientes 3 semanas vino a visitarme regularmente, siempre sola, siempre sin mencionar a Hugo. Traía comida, me ayudaba con el jardín, se sentaba conmigo en las tardes a tomar café. Y poco a poco, con mucho cuidado, empezamos a reconstruir algo que se parecía a una relación de madre e hija. Pero yo seguía observando. Seguía escuchando. Seguía buscando señales de que esto pudiera ser una trampa. Y entonces, 3 semanas después de su disculpa, Hugo apareció. Era un sábado por la tarde. Yo estaba en el jardín podando los rosales cuando escuché su voz detrás de mí. Señora Isaura. Me di vuelta y ahí estaba, parado junto al portón que yo había dejado abierto. Se veía diferente. Más delgado, con ojeras profundas, el cabello menos engominado. Parecía alguien que no había dormido bien en días. Hugo, dije, sin soltar las tijeras de podar. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar con usted. No tenemos nada de qué hablar. Por favor. Solo 5 minutos. Miré hacia la casa, preguntándome si debía llamar a alguien. A Lourdes. A Rafael. Pero algo en la forma en que Hugo estaba parado ahí, con los hombros caídos y las manos vacías, me hizo dudar. 5 minutos, dije finalmente. Y te quedas ahí. No entras a mi propiedad. Él asintió. Está bien. Me quité los guantes y me acerqué al portón, manteniendo una distancia prudente entre nosotros. Habla. Hugo respiró profundo. Vine a disculparme. Por todo. Por presionarla, por amenazarla, por traer a la trabajadora social. Por todo. Lo miré en silencio, esperando que continuara. Sonia y yo nos separamos, dijo, y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Oficialmente. Ella presentó los papeles de divorcio la semana pasada. Sentí algo moverse dentro de mí. No era satisfacción exactamente. Era más complejo que eso. Una mezcla de alivio, tristeza y algo parecido a la compasión, aunque no quisiera sentirlo. Lo siento, dije, aunque no estaba segura de si era verdad. No lo siente. Él se limpió los ojos con el dorso de la mano. Y tiene razón en no sentirlo. Yo arruiné todo. Mi matrimonio, mi relación con Sonia, su relación con ella. Todo. ¿Por qué estás aquí, Hugo? ¿Qué quieres realmente? Quiero que sepa la verdad. Él miró hacia el suelo. Nunca tuve dinero propio. Nunca. Desde que me casé con Sonia, he vivido de trabajos temporales, de proyectos que nunca funcionaron, de préstamos que no pude pagar. Y cuando su esposo murió, cuando vi esta casa, cuando supe cuánto valía, vi una salida. Una salida. Repetí. Sí. Vi una manera de finalmente tener algo. De ser alguien. De no sentirme como un fracasado cada vez que miraba a Sonia. Él levantó la vista. Pero lo que hice estuvo mal. Lo sé. Convertí su dolor en mi oportunidad. Manipulé a Sonia. La usé. Y casi destruí lo único bueno que tenía en mi vida. ¿Y ahora qué? ¿Quieres que te perdone? No espero que me perdone. Solo quería que supiera que me doy cuenta de lo que hice. Y que si pudiera retroceder el tiempo, haría todo diferente. Nos quedamos en silencio. Un auto pasó por la calle, lento, con música sonando desde sus ventanas abiertas. El sol empezaba a bajar en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. Hugo, dije finalmente. Aprecio que hayas venido a decir esto. Pero no cambia nada. Lo sé. Todavía no quiero que entres a mi casa. Todavía no confío en ti. Y honestamente, no sé si algún día podré hacerlo. Lo entiendo. Y si de verdad quieres hacer algo bueno, deja que Sonia reconstruya su vida sin ti. No la persigas. No intentes convencerla de volver. Déjala ir. Él asintió despacio. Ya lo hice.
Firmé los papeles sin pelear. Le di todo lo que pidió. Es lo menos que puedo hacer después de todo. Bien. Hugo metió las manos en los bolsillos. Cuide a Sonia, señora Isaura. Ella la necesita. Más de lo que yo la necesité nunca. Y sin decir nada más, se dio vuelta y se fue. Lo vi caminar por la calle, con la espalda encorvada, hasta que desapareció detrás de la esquina. Esa noche llamé a Sonia y le pregunté si sabía que Hugo había venido. Me dijo que sí, que él había avisado antes de venir, y que ella le había dicho que podía hacerlo si quería, pero que no esperara que cambiara algo. ¿Cómo estás?, le pregunté. Mejor, respondió. Asustada, pero mejor. Por primera vez en años siento que puedo respirar. Hablamos durante 1 hora. Sobre el divorcio, sobre sus planes, sobre cómo iba a empezar de nuevo. Y por primera vez en meses, la escuché hablar con esperanza en la voz. Con determinación. Con fuerza. 2 meses después, Rafael Mesa vino a mi casa con el testamento final y todos los documentos legales completamente actualizados. Todo estaba protegido. Todo estaba en orden. Nadie podía tocar nada sin mi consentimiento explícito. Y si algo me pasaba, todo seguiría exactamente el plan que yo había decidido. Está todo listo, señora Rodríguez, dijo mientras guardaba los papeles en su maletín. Puede dormir tranquila. Y así fue. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Sonia siguió visitándome. Poco a poco, semana a semana, volvimos a conocernos. No como éramos antes, porque eso era imposible, pero como algo nuevo. Algo más honesto. Ella empezó a trabajar en una tienda del centro, consiguió un apartamento pequeño, empezó a construir una vida que era solo suya. Y yo me quedé en mi casa. En esta casa que había construido con mi esposo. En estas paredes que guardaban 43 años de memorias. En este jardín donde los rosales ahora florecían de nuevo porque yo había aprendido a cuidarlos. Una tarde, mientras Sonia y yo estábamos sentadas en el porche tomando limonada, ella me preguntó algo que no esperaba. Mamá, ¿alguna vez te arrepientes de no haber cedido? ¿De no haber vendido la casa cuando Hugo y yo te lo pedimos? La miré, viendo la curiosidad genuina en sus ojos. No, dije. Ni por un segundo. ¿Por qué? Porque esta casa no es solo un edificio, Sonia. Es la prueba de que tu padre y yo logramos algo. Es el resultado de cada sacrificio que hicimos, cada hora extra que trabajamos, cada sueño que tuvimos. Y nadie tenía derecho a pedirme que lo regalara solo porque era conveniente para ellos. Ella asintió despacio. Lo entiendo ahora. En ese momento no lo entendía, pero ahora sí. Me alegro. Y mamá, agregó, mirándome con esos ojos que se parecían tanto a los míos cuando era joven. Estoy orgullosa de ti. Por defenderte. Por no ceder. Por enseñarme que está bien decir que no, incluso a tu propia familia. Sentí como las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve. Gracias, mi amor. 6 meses después de que todo esto comenzara, me senté en el estudio con una taza de té y miré por la ventana hacia el jardín. Los rosales estaban en plena floración. El césped estaba verde y bien cuidado. La casa se sentía viva de nuevo. Lourdes había venido a visitarme esa mañana y me había dicho algo que se me quedó grabado. Me dijo, Isaura, hiciste algo que muchas mujeres de nuestra edad no se atreven a hacer. Te defendiste. Y al hacerlo, le enseñaste a tu hija a defenderse también. Tenía razón. Porque Sonia era ahora una mujer diferente. Más fuerte, más segura, más consciente de su propio valor. Y yo también era diferente. Ya no era solo la viuda de alguien, o la madre de alguien. Era Isaura Rodríguez. Una mujer de 72 años que había peleado por su derecho a vivir en sus propios términos. Que había dicho no cuando todos esperaban que dijera sí. Que había protegido lo que era suyo sin disculparse por ello. Esa noche, antes de irme a dormir, saqué la escritura de la casa del cajón donde la guardaba. La desdoblé con cuidado y leí mi nombre y el de mi esposo. Isaura y Antonio Rodríguez. Propietarios. Y sonreí. Porque esta casa seguía siendo mía. Mi vida seguía siendo mía. Y nadie, absolutamente nadie, me lo había quitado. Me recosté en la cama, apagué la luz,
y cerré los ojos sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Paz verdadera. Y supe, con absoluta certeza, que había hecho lo correcto. Porque al final, la lección más importante que había aprendido no era sobre dinero o propiedades o herencias. Era mucho más simple que eso. Era sobre dignidad. Sobre respeto propio. Sobre el derecho de toda mujer, sin importar su edad, a vivir su vida en sus propios términos. Y esa lección, esa verdad fundamental, era algo que nadie jamás podría quitarme. Esta casa era mía. Esta vida era mía. Y así seguiría siendo hasta el último día. Y eso, finalmente, era más que suficiente.